Bienvenidos al canal de YouTube Hechos Desconocidos. La gran guerra entre Ucrania y Rusia sigue sacudiendo el polvo de las páginas profundas de la historia mundial. Las duras condiciones de la temporada de invierno influyeron mucho en la intensidad de los conflictos en el campo de batalla. Sin embargo, a pesar de todos los factores negativos, las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan su lucha contra el ejército invasor ruso a toda velocidad. Con el número de muertos de Rusia superando los 103.000, comenzaron a surgir voces en la administración de Moscú de que la llamada operación militar no iba bien. Pero esta semana, el líder ruso Vladimir Putin continuó con su postura decidida sobre este tema, tratando de concentrarse lo más posible en sus planes de contraataque. Si echamos un vistazo a la última situación de la guerra, vemos que ahora Rusia envió un batallón de tanques a los frentes ucranianos hace unos días. Se afirma que este batallón ruso, que contiene unos 40 tanques, se dirige hacia Ucrania para futuras operaciones ofensivas. Vladimir Putin, por su parte, hizo declaraciones llamativas frente a las críticas a la decisión de enviar este batallón a Ucrania. En un ambiente de poder donde se concentraban las opiniones contrarias a la guerra, el líder ruso señaló que si es necesario, no 40, sino 80 tanques más podrían enviarse a Ucrania. Mientras la tensión en la guerra seguía haciendo que la administración de Moscú, especialmente Putin, tomara decisiones arriesgadas y radicales, las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a incrementar sus medidas defensivas contra las tropas invasoras. El ejército de Kiev, que ha comenzado a crear una línea defensiva adicional en casi todos los frentes, quiere impedir los preparativos de Rusia para el ataque en los últimos días. Aunque los métodos de guerra de Rusia contra Ucrania generaron muchas críticas por parte de los funcionarios de Moscú, Vladimir Putin parece haber corrido el riesgo de lograr una victoria decisiva en el este de Ucrania. El ejército de Putin también se encuentra actualmente en movimiento para una nueva preparación en el este de Ucrania. El ejército de Moscú quiere compensar los errores que cometieron en Bakhmut y Svatove. El ejército invasor ruso, que solo tardó días en avanzar 100 metros en el Oblast de Donetsk, continúa con sus preparativos para llevar a cabo ataques activos en los frentes de guerra en Luhansk. Si observamos la situación más reciente, vemos que Rusia ha acumulado los tanques más avanzados en la región de Svatove. Pero el ejército de Moscú, a pesar de todos estos preparativos, arriesgó demasiado su suerte en el frente oriental de Ucrania. Las aplastantes derrotas en Bakhmut dejaron a Rusia bastante exhausta. La actividad rusa observada en Svatove, por otro lado, es bastante ilógica, según algunos altos funcionarios de la administración de Moscú y el Ministerio de Defensa ruso. Si miramos el evento desde una perspectiva amplia, entendemos que las estrategias seguidas por el ejército de Moscú en los frentes orientales de Ucrania beneficiaron a las fuerzas de Kiev. Independientemente de las crecientes cifras de las bajas, Rusia intentó organizar una operación ofensiva excesiva en Bakhmut y otros frentes orientales. Como resultado, Moscú perdió miles de sus soldados, pero lo interesante es la obstinación que aún muestra Rusia en los frentes orientales. El ejército de Kiev, por otro lado, lanzó un contraataque de choque esta semana para romper la terquedad de Moscú. Echemos un vistazo a los detalles de este ataque juntos sin perder tiempo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania llevaron a cabo nuevos ataques en Donetsk. En esta región, el ejército de Kiev llevó a cabo intensos bombardeos utilizando sistemas de artillería del estado de la OTAN. En 15 minutos, las fuerzas ucranianas dispararon 7 proyectiles de artillería de calibre 155 milímetros contra el territorio de Donetsk. Después del bombardeo, decenas de trincheras y depósitos de municiones pertenecientes a las tropas rusas fueron voladas. El bloqueo de Donetsk por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania se refleja en las imágenes de video. Los enormes incendios que desataron en esta región como resultado de los ataques fueron claramente evidentes en los videos compartidos en las redes sociales. El primer bombardeo de Donetsk se registró a las 18 horas con 18 minutos, cuando se dispararon 4 proyectiles de 155 milímetros por toda la ciudad. El segundo bombardeo tuvo lugar a las 18 horas y media, luego se dispararon 3 proyectiles de calibre 155 milímetros en la zona de ataque. Algunos de los soldados rusos en esta región ni siquiera tuvieron tiempo de escapar. En el Oblast de Donetsk, donde se produjeron feroces enfrentamientos, los soldados del ejército de Moscú que lograron sobrevivir comenzaron a retirarse contra el fuego. Pero había fuego por todas partes. Todos los ataques de artillería y bombardeos llevados a cabo por las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta operación de ataque se realizaron en el distrito de Petrovsky de Donetsk. Se ha informado que graves enfrentamientos continúan en esta ciudad, donde aún se mantiene el sonido de cañonazos y fuego de artillería.
Si bien no hubo explicación sobre si el incendio en la ciudad fue controlado después de la operación ofensiva masiva de las fuerzas ucranianas, aún no se ha determinado la cantidad de tropas perdidas de las tropas rusas en Petrovsky. Recientemente, una victoria de este tipo de las fuerzas ucranianas en Donetsk, donde las incursiones rusas han disminuido considerablemente, ha llevado a las tropas de Moscú de esta región a buscar lugares seguros en este momento. El Kremlin y su líder Vladimir Putin también recibieron un duro golpe como resultado de esta operación de las Fuerzas Armadas de Ucrania, mientras continúan los efectos de los legendarios ataques de los soldados de Kiev en la ciudad de Donetsk y Petrovsky. Las tropas rusas atacaron anoche las regiones de Nikopol, Marhanets y Chervono-Hirohorivka de la región de Dnipropetrovsk. Especialmente la región de Nikopol estuvo nuevamente expuesta a los ataques de los invasores rusos durante la noche. Los rusos bombardearon el área 8 veces con grads y artillería pesada. Los ataques de las tropas de ocupación concentradas en Nikopol, Majarens y Chernohorivka fueron considerados acciones de represalia por las victorias del ejército ucraniano. Además, los proyectiles rusos dirigidos a esta área dañaron una docena de casas privadas y dependencias, 2 tiendas, 3 automóviles, 4 gasoductos y 2 líneas eléctricas allí. 20 paneles solares resultaron heridos. Los rusos aún no habían abandonado su estrategia de atacar objetivos civiles. Hasta la fecha, este método de ataque sin combate del ejército de Moscú solo ha costado la vida de miles de ucranianos y no ha aportado ningún beneficio a Rusia. Mientras la administración de Moscú intenta desarrollar ilegalmente sus estrategias de guerra, el número de mercenarios que luchan por Rusia en Ucrania aumenta considerablemente. El número de mercenarios dentro del grupo Wagner que lucha por Rusia en Ucrania ha aumentado de 1.000 a 20.000 en los últimos 8 meses. Este aumento en el grupo de Wagner muestra la creciente dependencia de Rusia de los mercenarios que quieren fortalecer su presencia posterior a la invasión en Ucrania. Además, se cree que Rusia ha tenido recientemente dificultades para reclutar nuevos soldados y mantener la alta moral de los soldados. Según los países occidentales, Rusia perdió cientos de miles de soldados en la guerra de Ucrania. El presidente Vladimir Putin lanzó una campaña para reclutar nuevos miembros en septiembre, pero los ciudadanos rusos movilizados no tuvieron mucho efecto en la guerra de Ucrania. Algunos de los fracasos que enfrentó Rusia en la guerra dieron como resultado que la administración de Moscú recurriera a mercenarios dentro del grupo Wagner. El grupo Wagner ahora juega un papel mucho más destacado en la guerra en Ucrania, pero algunos altos funcionarios de inteligencia argumentan que Wagner prefirió la cantidad a la calidad y enfrentó los mismos desafíos y pérdidas en el campo de batalla que el ejército ruso. Además, tras esta humillante derrota del ejército ruso en Donetsk, se produjo un hecho muy interesante y misterioso en la agenda mundial. Un político ruso que una vez criticó la invasión de Ucrania por parte del presidente Vladimir Putin murió en India después de caerse por una ventana. Pavel Antov, un rico rey de las salchichas y miembro del partido ruso Unidad de Putin, fue encontrado muerto el sábado pasado frente al Hotel Sai International en Rayagada, en la provincia sureña de Odisha, según informes de medios locales. Según el noticiero de India, NDTV, Antov vivió este llamativo suceso 2 días después de que su amigo Vladimir Videnov fue encontrado muerto en una habitación del mismo hotel. El cónsul general ruso en Calcuta, Alexei Dankim, dijo a la agencia de noticias TASS que Antov se cayó por una ventana, y Dankim explicó que no había duda sobre la muerte de ambos hombres. Antov se registra como el último ciudadano ruso reconocido en morir en circunstancias misteriosas desde el comienzo de la invasión de Ucrania, incluidos aquellos que lo criticaron. Antes de morir, Antov declaró que con respecto a un ataque con misiles rusos contra un edificio residencial en la capital ucraniana Kiev, era extremadamente difícil llamar a todo esto de otra manera que no fuera terrorismo. El mensaje se eliminó más tarde y Pavel Antov escribió que este mensaje se publicó en las redes sociales por error. La muerte de Antov fue muy similar al caso de Ravil Maganov, jefe del gigante petrolero ruso Lukoil, quien murió al caer desde la ventana de un hospital en Moscú en septiembre. En este caso, el velo del misterio nunca fue resuelto. Ha habido algunos otros casos en los que los rusos se cayeron misteriosamente por las ventanas y murieron. Recientemente, Dan Rapoport, un banquero de inversión letón y estadounidense y crítico abierto de Putin, murió después de caerse de un apartamento de lujo en Washington, D.C. La policía dijo que no sospechaban del asesinato. Sin embargo, los amigos de Rapoport comenzaron a sospechar de su asesinato.